Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la fisiología de los tejidos excitables, como son los músculos y los nervios. Para eso necesitamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura de una célula? La membrana celular, para hablar de estructura tenemos que hablar de la membrana celular. La membrana celular, también denominada membrana plasmática, o sea que si hablamos de membrana celular, también estamos hablando de membrana plasmática, que cubre la célula, es una estructura elástica, fina y flexible que rodea todas las células vivas, tanto en organismos unicelulares como multicelulares. Actúa como una barrera selectiva que separa el contenido interno de la célula del entorno externo, controlando el paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. Está formada casi totalmente por proteínas, lípidos y una composición aproximada del 55% de ella es proteína, el 25% fosfolípido, el 13% colesterol, 4% de los lípidos y 3% de hidratos de carbono. Todo esto son porcentajes aproximados. Acá podemos ver un ejemplo de cómo es una membrana plasmática. Y acá nos muestra cómo separa el exterior del interior. Podemos ver las proteínas de canal, cómo está compuesta por o hecha en realidad por una bicapa lipídica. Podemos ver las cabezas hidrofílicas y las colas hidrofóbicas y las cadenas de carbohidratos. ¿Cómo se realiza el transporte dentro de esta membrana? Eh, Cuando hablamos de transporte de membrana, nos referimos al movimiento de sustancias a través de la membrana celular, ya sea en dirección hacia el interior de la célula, que esto lo llamamos importación, o hacia el exterior de la célula, que es la exportación. Este proceso es esencial para el mantenimiento del equilibrio y la homeostasis celular, permitiendo que las células obtengan los nutrientes necesarios, eliminen desechos y mantengan un ambiente interno adecuado para su correcto funcionamiento. Dentro del transporte en membrana tenemos dos tipos: el transporte pasivo, que es un proceso de función de sustancias a través de la membrana, de difusión, perdón, se produce siempre a favor de gradiente, es decir, de donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración. El transporte activo, que se produce el pasaje de sustancias en contra de gradiente. Acá podemos ver en este gráfico el transporte pasivo, que se divide en difusión simple y en difusión facilitada. Cuando hablamos de difusión simple, significa que a través de la membrana la sustancia pasa sin necesidad de un facilitador. eh, la sustancia pasa de donde hay mayor concentración a menor concentración. Es medio gaseoso líquido transportado, requiere de un gradiente de concentración, que es lo que le acabo de nombrar hace un ratito. Se da en sistemas vivos y no vivos. Los iones no pueden atravesar la membrana plasmática porque son repelidos por colas hidrófobas. Entonces, estos iones son transportados por medio de difusión facilitada. La difusión facilitada de sustancias, como lo dice la palabra facilitada, necesita de un facilitador, que en este caso son las proteínas portadoras o proteínas de canal, que esta difusión es similar a la difusión simple, pero requiere de proteínas integrales. Cuando hablamos de proteínas integrales, acá podemos ver que son proteínas integradas a la membrana plasmática. El tamaño y la forma de las proteínas determinan la sustancia específica que puede transportar, si son más grandes o más pequeñas. Si son más grandes, la sustancia va a ser más grande; si son más pequeñas, la sustancia efectivamente será más pequeña. El gradiente de concentración es necesario, y la sustancia de transporte demasiado grande si la sustancia de transporte es demasiado grande para la difusión simple, pasamos al transporte activo, que es el que necesita de ATP, que es energía para transportar sustancia en contra del gradiente de concentración. Proteínas activadas por ATP son las que se necesitan para realizar este transporte activo. Cuando se libera este ATP, la proteína vuelve a su estado original para volver a repetir el ciclo. Cuando hablamos de tejidos excitables, hablamos de aquellos tejidos en el cuerpo humano capaces de generar y transmitir señales eléctricas, permitiendo así la comunicación y la coordinación de funciones en el organismo. Los dos principales tejidos excitables son los músculos y las neuronas. ¿Para qué sirve la excitación celular?
La excitación de las células es un proceso fundamental en el funcionamiento normal del cuerpo. Aquí hay algunas razones principales para las que la excitación celular es importante, que es, por ejemplo, la comunicación neuronal, la contracción muscular, el funcionamiento cardíaco y la homeostasis. La excitación celular es esencial para la comunicación neuronal, la contracción muscular, el funcionamiento cardíaco y la respuesta a estímulos que permiten al cuerpo mantener la homeostasis. Es un proceso fundamental para el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo en diversos aspectos. Para ello vamos a hablar también de un potencial de membrana, que es una diferencia de carga eléctrica que se establece a través de la membrana celular de una célula en reposo. Esto tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de potencial de membrana, hablamos de esta diferencia de una célula en reposo. Esta diferencia de carga se debe a la distribución desigual de iones positivos y negativos en ambos lados de la membrana. Tanto cuando hablamos de ambos lados, hablamos del medio externo y medio interno. El potencial de membrana en reposo en la célula se debe principalmente a la distribución de iones a través de la membrana y a la permeabilidad selectiva de la misma. En las células en reposo, el interior de la célula tiene un potencial eléctrico negativo en comparación con el exterior. En las células en reposo, el potencial de membrana generalmente se encuentra cerca de menos 70 milivoltios. Esto significa que el interior de la célula aproximadamente 70 milivoltios más negativo en comparación con el exterior. Eso es importante. El potencial de membrana se genera gracias a la actividad de las bombas de iones, de iones en la membrana celular, como la bomba de sodio y potasio que transporta iones de sodio hacia el exterior de la célula e iones de potasio hacia el interior de la célula. Esto crea una separación de cargas y establece el potencial de reposo. El potencial de membrana es esencial para el funcionamiento normal de las células y cumple varias funciones, como por ejemplo la comunicación celular, la regulación del equilibrio iónico, el transporte de sustancias. Y cuando hablamos de esto también tenemos que hablar del voltaje, que es una medida de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y se expresa en voltios en este caso. Representa la cantidad de energía eléctrica potencial que existe entre dos puntos. Se puede entender como la fuerza o presión que impulsa el flujo de corriente eléctrica a través de un circuito. Pero bueno, volvamos a lo que es comunicación celular. El potencial, ¿y por qué es importante el potencial de membrana? Porque permite la transmisión de señales eléctricas en las células excitables, como las neuronas y las células musculares. Cuando hablamos de la regulación del equilibrio iónico, el potencial de la membrana es esencial para mantener el equilibrio adecuado de iones dentro y fuera de la célula. Esto es clave para diversas funciones celulares como la contracción muscular, la transmisión de señales nerviosas y la absorción de nutrientes. El transporte de sustancia también es importante, ya que el potencial de la membrana proporciona la energía necesaria para el transporte activo de las sustancias como iones y moléculas a través de la membrana celular. Esto es importante para el mantenimiento de la homeostasis y el funcionamiento celular adecuado. Bueno, acá podemos ver un gráfico de lo que es el potencial de acción. Acá podemos ver el periodo refractario, el periodo refractario relativo, el potencial de membrana en reposo, que es este, el potencial de umbral, la hiperpolarización, la fase de repolarización, que es la inactivación de los canales de sodio, la activación y la apertura de los canales de potasio, activados por el voltaje. Gracias a la carga positiva alcanzada y la despolarización es aproximadamente el potencial de acción que desencadena la acción que realiza la célula. La membrana llega a un voltaje positivo gracias al ingreso de este sodio. Cuando hablamos de células excitables hablamos, ¿no es cierto?, de músculos y neuronas. Entonces ahora vamos a hablar de qué son estas neuronas y cuál es su función, y son células especializadas del sistema nervioso que son responsables de transmitir señales eléctricas y químicas en el cuerpo. Son los bloques de construcción fundamentales del sistema nervioso y forman las redes complejas de conexión que permiten la comunicación entre diferentes partes del cuerpo. Las neuronas están especializadas para transmitir información rápidamente y de manera específica.
La comunicación entre neuronas ocurre en sinapsis, que son conexiones especializadas entre extremo de un axón de una neurona terminal presináptico y las dendritas de otra neurona terminal postsináptico. Las señales eléctricas se convierten en señales químicas y en la sinapsis a través de la liberación de neurotransmisores que atraviesan el espacio sináptico y se unen a los receptores en la neurona receptora, iniciando una nueva señal eléctrica. Acá podemos ver a las dendritas de la neurona, a los axones terminales, podemos ver la mielina, el axón, el núcleo, el cuerpo celular de la neurona y los nodos. Eh, Hablábamos de sinapsis hace un segundo atrás, que es la conexión funcional entre dos neuronas o entre una neurona y una célula objetivo como una célula muscular o glandular. Es el proceso mediante el cual las señales eléctricas o químicas son transmitidas de una célula a otra, permitiendo la comunicación y la coordinación del sistema nervioso. Acá podemos ver cómo la neurona 1 transmite impulsos nerviosos a la neurona 2 a través de el botón sináptico que es este. Acá podemos ver de nuevo cómo se produce esta comunicación intercelular entre una neurona u otra. Cuando hablamos de la mielina y de los nodos de Rambier, de las vainas de mielina, ¿por qué son importantes que sepamos cómo funcionan y cómo actúan? Estas actúan como aislantes eléctricos similar al recubrimiento de plástico alrededor de un cable. Ayuda a prevenir la dispersión de la señal eléctrica y a que la señal se propague mucho más rápido de un extremo del axón al otro. Esto es esencial para la comunicación, para una comunicación eficiente y rápida entre las neuronas y para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. En el sistema nervioso central, la mielina está formada por células especializadas llamadas oligodendrícitos, mientras que el sistema nervioso periférico, las células encargadas de producir la mielina se llaman las células de Schwann. Eh, Dentro de este funcionamiento tenemos dos fenómenos, los fenómenos eléctricos, que son el potencial de acción y el acoplamiento de excitación-contracción. Cuando hablamos del potencial de acción es cuando un impulso nervioso llega al músculo esquelético, se produce un potencial de acción a lo largo de la membrana celular del músculo. Este potencial de acción es un cambio rápido en el voltaje de la membrana y se propaga a lo largo de la fibra muscular. El acoplamiento, excitación, contracción, el potencial de acción transmitido a lo largo de la membrana del músculo se acopla al proceso de contracción muscular, que esto ocurre cuando el potencial de acción activa la liberación del calcio desde el retículo sarcoplasmático, un sistema de almacenamiento de iones de calcio dentro de la fibra muscular. Después tenemos los fenómenos mecánicos, que son la contracción muscular, que es un fenómeno mecánico más fundamental en el músculo esquelético. Durante la contracción, los filamentos de actina y miosina dentro de la fibra muscular se deslizan entre sí, acortando la longitud de la fibra muscular, generando fuerza. Si hablamos de los filamentos de actina y miosina, lo que hacen es este movimiento. La sumación de contracciones, el músculo esquelético tiene la capacidad de sumar contracciones individuales para generar una mayor fuerza. Y después tenemos el tono muscular, que es el estado de contracción parcial constante que poseen los músculos esqueléticos, incluso en reposo. Este tono muscular ayuda a mantener la postura y la estabilidad del cuerpo, así como a preparar los músculos para una respuesta rápida y eficiente a los estímulos externos. El músculo liso es uno de los tipos de músculo más común en el cuerpo humano junto con el músculo esquelético y el músculo cardíaco. El músculo liso em, no está asociado con el sistema musculoesquelético y no se encuentra bajo control voluntario. El músculo liso se encuentra en las paredes de órganos internos y realiza funciones involuntarias para facilitar diversas actividades corporales. Uno, por ejemplo, cuando hablamos de estructura, el músculo liso está formado por células alargadas
delgadas y fusiformes, también conocidas como células musculares lisas, a diferencia de las fibras musculares estriadas del músculo esquelético. Las células musculares lisas no tienen bandas transversales evidentes, lo que hace parecer lisas bajo el microscopio. Acá podemos ver un ejemplo de lo que es una célula muscular cardíaca, una célula muscular esquelética y una célula muscular lisa. Y podemos ver el ejemplo de dónde dónde pueden encontrar cada una. La ubicación en el músculo liso se encuentra en las paredes de varios órganos y estructuras internas del cuerpo. Algunos ejemplos incluyen el tracto gastrointestinal, los vasos sanguíneos, el útero, las vías respiratorias y la vejiga. Y después tenemos en contracción. La contracción de un músculo liso es involuntaria y se produce de forma lenta y sostenida en lugar de las contracciones rápidas y fuertes de un músculo esquelético. Cuando hablamos de contracción lenta y sostenida, a diferencia del músculo esquelético, el músculo liso muestra una contracción más lenta, más sostenida. Esto se debe a la falta de sarcómeros bien definidos y a la organización diferente de las proteínas contráctiles en el músculo liso. También cuentan con una contracción rítmica, que es especialmente en los órganos viscerales, que pueden exhibir contracciones rítmicas espontáneas conocidas como actividad miogénica. Estas contracciones están influenciadas por las señales eléctricas y la liberación de neurotransmisores. La regulación autónoma y hormonal, el músculo liso, vascular y visceral, en la contracción puede ser regulada por el sistema nervioso autónomo y las hormonas. Los sistemas simpáticos y parasimpáticos pueden influir en la relajación o contracción del músculo liso, mientras que las hormonas como la adrenalina pueden estimular o inhibir la contracción de los músculos lisovasculares. La placa motora difusa, a diferencia de los músculos esqueléticos, el músculo liso no presenta una estructura similar a la placa neuromuscular. En su lugar muestra una distribución de puntos de contacto entre las terminaciones nerviosas y las células musculares lisas conocidas como la placa motora difusa. La fisiología de la contracción muscular es un proceso fisiológico complejo que involucra entre las proteínas contractiles dentro de las fibras musculares. A continuación vamos a describir el proceso de contracción muscular en términos generales. Tenemos la unidad motora, que la contracción muscular se desencadena por la estimulación de una unidad motora que consta de una neurona motora y todas las fibras musculares que inervan. Cuando el impulso nervioso llega a la neurona motora, se libera un neurotransmisor llamado acetilcolina en la unión neuromuscular. El potencial de acción y la liberación del calcio. El potencial de acción en los túbulos T actina la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático, un sistema de almacenamiento dentro de la fibra muscular. El calcio liberado se une a a la proteína troponina en el miofilamento delgado, el que permite la exposición de los sitios de la unión de la miosina en el miofilamento grueso. También existe un deslizamiento de filamentos, que es la interacción entre los miofilamentos delgados y gruesos, que es lo que genera la contracción muscular. También hablamos de acoplamiento, excitación, contracción, que es la liberación del calcio, y la interacción entre los filamentos de actina y miosina estas dos están estrechamente acoplados para realizar esta excitación, contracción. La función del calcio dentro de este acoplamiento es que permite que la cabeza de la miosina se una a la actina y realice un movimiento de pivote, generando así la fuerza de tracción que acorta el sarcómero y contrae al músculo. También tenemos la sumación de contracciones, que es la contracción de una sola fibra muscular, que se puede sumar a través de la activación de un número mayor de fibras musculares dentro del músculo. Mediante la activación de más unidades motoras, el músculo puede generar mayor fuerza, lo que permite realizar movimientos más vigorosos. La relajación muscular, después de toda esta estimulación, el calcio se bombea activamente de vuelta al retículo sarcoplasmático, lo que permite que los sitios de unión de la miosina, perdón, en la actina sean bloqueados nuevamente. Este proceso de relajación permite que los filamentos de actina se deslicen nuevamente hacia su posición de reposo, alargando nuevamente la fibra muscular.
Cuando vamos a hablar de contractura muscular, también tenemos que hablar de los tipos de contractura muscular que tenemos. La isométrica, que es la longitud del músculo no cambia, por eso es iso, la palabra iso, es decir, que no hay movimiento visible en la articulación. Durante este tipo de contracción, la tensión muscular aumenta, pero no hay acortamiento ni alargamiento del músculo. Las contracciones isométricas son útiles para mantener una postura estable, proporcionar estabilidad articular y generar fuerza en una posición fija. También son empleadas en ejercicios de resistencia como planks, donde se mantiene en una posición estática durante un largo periodo de tiempo. Después tenemos la isotónica, que implican un cambio en la longitud del músculo y el movimiento visible de la articulación, donde estas contracciones hay una tensión muscular constante mientras el músculo se acorta y se alarga. Cuando hablamos de contracciones isotónicas, tenemos que entender que tenemos dos tipos de contracciones isotónicas. Las concéntricas, que el músculo se acorta mientras genera tensión. Un ejemplo común es cuando levantas un peso al hacer curls en bíceps. En este caso, los músculos del bíceps se contraen concéntricamente para levantar la carga. Y las contracciones excéntricas es donde el músculo se alarga mientras genera tensión. Esto ocurre cuando bajas una carga controladamente al hacer un movimiento inverso al curl del bíceps. En este caso, los músculos del bíceps se contraen excéntricamente mientras se alargan para controlar el descenso de la carga. Entonces, para finalizar, tenemos una pregunta bastante importante. ¿Qué relación existe entre la frecuencia cardíaca con la irrigación de los músculos para aportar oxígeno y la glucosa a los músculos? Entonces, acá tenemos la respuesta. La frecuencia cardíaca se encuentra estrechamente relacionada con la irrigación sanguínea de los músculos y el aporte de oxígeno y la glucosa a los mismos. ¿Por qué? Porque cuando la frecuencia cardíaca aumenta, el corazón bombea más sangre por minuto. Esto implica que aumenta también el flujo sanguíneo. Como resultado de esto, más sangre llega a los músculos, lo que permite un mayor suministro de oxígeno y glucosa. El aporte de oxígeno y glucosa, la sangre transporta oxígeno y glucosa hacia los músculos para satisfacer esta demanda metabólica durante la actividad física. El oxígeno es esencial para la producción de energía en forma de adenosina trifosfato, que es el famoso ATP del que hablábamos hoy, mientras que la glucosa es el sustrato principal para la generación de energía. Las adaptaciones cardiovasculares al ejercicio, a medida que el cuerpo se adapta al ejercicio regular, se producen cambios en el sistema cardiovascular para mejorar la eficiencia de la irrigación muscular. Estos cambios incluyen un mayor volumen sistólico, cantidad de sangre que el corazón bombea por latido y una mayor densidad capilar en los músculos, que son más vasos sanguíneos que llegan a los músculos. Una vez dicho esto, muchas gracias. Espero le haya sido útil.